aconteça na escola por alunos e professores. Tá? É assim que está configurado o programa. Bom, nós observamos em outros países políticas públicas de uso de TICs na escola, nós não esgotamos todas, mas trouxemos aqui o exemplo do Plano Ceibal, no Uruguai, que é uma espécie de One Laptop per Child, né, do programa americano, do programa internacional, na verdade que começou nos Estados Unidos. E o foco dessa política é no uso do computador e da internet do ponto de vista da inclusão digital. Então, os computadores são fornecidos aos alunos, eles levam para casa e a ideia incentiva-se que os alunos ensinem as outras pessoas da casa a utilizar o computador e a internet. Já o Caline, e aí por isso o ProInfo se aproxima tanto desse modelo, ele foca na realidade escolar, ou seja, a implantação de laboratórios de informática e, diferente do ProInfo, a preocupação em desenvolvimento de metodologias e técnicas pedagógicas para o uso do computador e da internet na escola. E provavelmente ele não vai chegar a um plano Ceibal, porque, bom, dá para perceber a diferença de dimensão e de população escolar que nós temos no Brasil e no Uruguai, né? Então a gente tem realidades muito diferentes e há uma dificuldade muito grande de prover a infraestrutura. Então as salas de aula não têm tomada, eletricidade para todos os computadores, não tem acesso à internet em todos os municípios brasileiros. Então, a gente, na avaliação geral, o programa, esse programa muito parecido com o Ceibal no Brasil, que chama UCA, um computador por aluno, não vai vingar. Né? A política generalizada é mesmo do ProInfo, dos laboratórios de informática. Acho que vale lembrar que o Brasil, pelo seu grande território, tem uma grande dificuldade de implementação de políticas em nível nacional. Então, o Brasil tem o patamar federal, o estadual e o municipal. São três instâncias na qual tem que haver negociação para a implementação de políticas públicas. Então, o governo federal enfrenta essa dificuldade, tanto que a capacitação dos professores... E aí vocês veem que tem aqui uma discrepância. A gente tem só 9% das escolas com esse programa e 50% das escolas com laboratório. Vai lembrar que às vezes as escolas não sabem que há o programa na escola, por falta de informação mesmo, mas acho que é importante a gente identificar a presença do ProInfo, pois os diretores responderam essa pergunta e eles identificaram o ProInfo como uma política pública que afeta a escola deles. Você vê que 39% não participam, então a grande maioria das escolas que participam de algum programa participam do ProInfo. Agora, só para a gente ter uma noção até da penetração do ProInfo e da situação das escolas do Brasil, aqui tem o número médio de computadores de mesa nas escolas. Como os computadores portáteis não são usados com os alunos, nós consideramos o computador de mesa, que faz sentido com relação ao modelo de laboratório de informática, no qual o uso da internet do computador é concentrado num espaço da escola, que é o laboratório. Em geral, as turmas de ensino fundamental e médio do Brasil têm entre 29 e 33 alunos. A gente pode observar aqui que a grande maioria das escolas possuem até 20 computadores de mesa, 57% das escolas. Se a gente considerar uma turma com o menor número, 29, assim, há turmas com menos número, mas a média mais baixa, que é 29 alunos, a gente consegue imaginar que não é possível realizar uma atividade com uma turma inteira, muito menos com um computador por aluno, a não ser que divida a turma. Isso compromete também a prática pedagógica dos professores, pois eles vão ter meio período de aula para usar a metade dos alunos de uma sala. E a outra metade ele vai ter que arranjar alguém que fique com os alunos. A média de computadores funcionando é de 20 computadores, aproximadamente. A gente deve levar em conta que também costumam haver computadores na diretoria das escolas, na sala dos professores. Então seriam umas 18 máquinas, assim, pelo menos, por escola. Certo? Aqui tem o acesso à internet nas escolas. A gente vê que o acesso à internet é generalizado, 93% possuem acesso à internet. E outro indicador favorável é que 91% das escolas que têm internet têm banda larga, que é uma garantia mínima de qualidade na conexão de internet. Embora a banda larga seja no máximo até 2 MB.
E aí, considerando esse número de computadores, a velocidade é sempre, ela tende a baixar em cada um dos computadores individualmente. Os professores reclamam da infraestrutura, eles justificam o não uso do computador e da internet com os alunos porque a infraestrutura não permite esse uso. E aí a gente vê por indicadores desse tipo por que o uso não é possível nessas escolas. Agora, para a gente comparar professores das duas escolas, aqui são apenas alguns indicadores que mostram como são parecidos os perfis dos dois professores. Apesar da qualidade maior das escolas particulares, eles são os mesmos professores das escolas públicas. Assim como usam a internet tanto quanto os professores de escolas públicas. Só uma coisa, são escolas públicas e escolas pagas. Tá? Aqui temos capacitação específica. A gente vê que a grande maioria dos professores aprendeu a usar computador e internet, apenas entre 1 e 2% não aprenderam, só que eles não identificam no governo uma instância que concedeu esse tipo de ensino para eles. A gente vê que governo, Secretaria de Educação são 21% nas públicas. Se a gente pensar na penetração do Proinfo de 50%, quer dizer que 30% não tiveram um curso pago por essas instâncias de governo. Aqui a gente tem um pouquinho da discrepância entre alunos de escolas públicas e escolas particulares. A gente vê como, no caso dos alunos, há uma diferença, há uma desigualdade nos alunos de escolas públicas em relação às de particulares. Aqui a gente tem posse de computador em casa e acesso à internet. Então, uma conclusão que a gente chegou é que o aluno da escola pública, ele tem na escola um local de acesso privilegiado. A maior parte usa na escola, na casa de amigos, em locais públicos, e o aluno da escola particular, a maior parte tem em casa. Então, o fato do computador e da internet não serem usados na escola pública traz um gap, inclusive, na inclusão digital no país, porque é um local, por excelência, em que essas crianças utilizam. Aqui a gente só tem a frequência de uso da internet. Aqui em verde são quem usa a internet todos os dias ou quase, que se a gente pega o padrão dos adultos brasileiros com uma escolaridade de ensino médio, por exemplo, é a frequência mais comum. Todos os dias ou quase, pelo menos uma vez por mês. E a gente vê que os alunos de escolas particulares, do ensino fundamental 1, ou seja, da 4ª série, eles têm uma frequência de uso igual ou muito similar ao dos alunos de escolas públicas do ensino fundamental 2 e médio, que seriam alunos, no caso, de 8ª série e 2º ano. Então, há um gap muito grande entre os alunos de escolas públicas e particulares. Agora, concluindo, aqui a gente mostra que entre os professores das duas instâncias não há um gap, eles são os mesmos professores, afinal, e nas práticas pedagógicas, ou seja, que métodos de avaliação eles usam, que métodos de transmissão de conteúdo eles utilizam também, são os mesmos. Apesar disso, há uma diferença entre os alunos, que é bem discrepante, e tanto que você pode identificar pelo local de uso que os alunos de escolas públicas têm que apelar a outros locais para poder acessar a internet. Eles usam principalmente locais públicos, casa de outras pessoas e escola, como local mais frequente. E apesar de alunos de escolas particulares afirmarem que usam internet na escola em proporções idênticas aos de alunos de escolas públicas. Então, onde o aluno de escola pública pode apelar para usar o computador e a internet, especialmente nos casos de alunos de classes sociais mais baixas, classes socioeconômicas, eu diria. As atividades que os professores mais realizam são as atividades nas quais eles usam menos computador e internet, e o que implica que, na verdade, os professores não incorporaram como um capital cultural incorporado esse conhecimento do uso de computador e internet às suas práticas pedagógicas. Então, nem eles têm um domínio completo do computador e da internet, nem conseguem utilizar isso nas aulas para transmitir o conhecimento para os alunos. E quando eles utilizam é PowerPoint para dar aula expositiva, né? Não é um uso mais sofisticado ou um uso pedagogicamente mais participativo para as crianças. É uma aula expositiva com um PowerPoint e é aí que está restrito o uso do computador e da internet na maior parte das escolas. E aí a nossa conclusão final é que não basta ter infraestrutura, a capacitação específica é super importante. Os professores acham que eles têm condições de utilizar computador e internet para suas atividades pessoais, mas não para as atividades profissionais. Então tem uma distância que a capacitação poderia preencher e atualmente não preenche.
né? Então a gente tem escolas, 100% das escolas praticamente tem computador, 93% tem acesso à internet, mas o uso é muito incipiente e muito centrado ainda em metodologias tradicionais de ensino. Então, a gente notou que a grande falha do Proinfo é não capacitar os professores para o uso dessas ferramentas, não só para o uso pessoal, como para o uso pedagógico. Se nem para o uso pessoal é feita essa capacitação, para o uso pedagógico muito menos. Que foi o que ocorreu em Cairene. Todos os professores receberam instrução para usar essas ferramentas e metodologia para utilizá-las também. E a gente conseguiu mostrar que realmente o laboratório de informática, nesse sentido o Proinfo é um sucesso. Ele concentra as atividades que usam computador e internet nas escolas públicas. Tanto os alunos quanto os professores afirmam que quando realizaram no laboratório. Porém, a gente consegue ver pelos dados que há uma infraestrutura bastante generalizada, mas na maior parte dos casos essa infraestrutura é insuficiente. Não bastasse isso, os professores também não têm instrução suficiente para utilizá-la plenamente. É isso, obrigada. Seguimos ahora sí con brecha digital en arquitectura de información digital, estudio de nuevas perspectivas para el fenómeno de las desigualdades del mundo en la red. Cristian Berio, de la Universidad Estatal Paulista Julio Mesquita Filho, Brasil. Silvana Gregorio Vidotti, Ricardo César González Santana. Boa tarde, meu nome é Cristian Berio, eu sou bolsista do programa PAEDEX da Unesp. Este é parte do meu trabalho de doutorado, é apoiado e financiado pela Unesp e por isso ainda minha língua não é português, é espanhol. Eu vou tentar apresentar em português. Então eu agradeço com os colegas brasileiros a compreensão com meu sotaque e com meus erros. A primeira advertência importante é que esta pesquisa não pretende desconsiderar a força transformadora das TIC. O tema é que uma incitação para ler de trás das linhas do discurso sociotécnico que ela tem e poder esquematizar os fenômenos de apropriação social das TIC e reconhecer e avaliar os riscos e custos desta utilização. E também tentar ressignificar ideias sobre a usabilidade, acessibilidade e todos esses tipos de conceitos que aparentemente são muito claros dentro da academia e dentro da aplicação das TIC. Também é visibilizar os interesses que estão por trás dos fenômenos da inclusão, limitação, exclusão e inexistência digital. Todo isto para contrabalançar o efeito do que é definido por Lyotard como alienação. Aqui está a definição. Esse efeito de alienação acontece em 3 níveis. O primeiro nível é a narrativa do espaço social, ordenado e mantido pela tradição e a imagem do progresso num regime monumentalista. O segundo elemento é a manipulação cultural, atomizando a variabilidade por via da avalanche informacional criada pela indústria cultural e os grandes criadores de opinião. E o terceiro nível é o comprometimento do sistema político com os poderes econômicos corporativos. O criador do conceito da arquitetura da informação é Saul Wurman. Ele foi cunhado em 1976. E refere-se a uma estrutura ou mapa da informação que permite às pessoas encontrar seus caminhos na construção de conhecimentos em ambientes informacionais. No conceito da arquitetura da informação, ficou fortemente envolvido como projeto de ambientes informacionais web. Neste trabalho, vamos ampliar essa ideia sobre sistemas de informação não digitais, fazendo ênfase na ideia da arquitetura e seus elementos de poder e a relação com o conceito do meio. Então,
A primeira pergunta desse jeito é: o que é uma arquitetura? Uma arquitetura é uma série de estruturas conceituais e físicas que constroem o homem para desenvolver sua vida, por meio das técnicas e os materiais. Envolvem uma dimensão semiótica de riqueza conceitual e cultural embebida. A arquitetura é uma organização dos códigos culturais, um meio de transmissão das informações. Os espaços urbanísticos impõem uma regulação das atividades, estabelecem ritmos, afinando os ciclos de ação como uma disciplina sobre aqueles que a habitam. Desse jeito, então, o que é uma arquitetura da informação? Complementando esta definição de Wurman, uma arquitetura da informação é um mapa conceitual físico construído pelo homem que permite às pessoas desenvolver seu comportamento informacional através da construção de caminhos de conhecimento dentro desses ambientes informacionais para criar estruturas de significação. Aqui o que eu quis mostrar é que essas duas polaridades, uma parte significante e uma parte física, elas sempre estão involucradas e articuladas. Isso permite às pessoas, como eu dizia, desenvolver comportamento informacional e uns caminhos especiais dentro da forma socialmente aceitada do sistema de informação. Esses ambientes informacionais, esses sistemas de informação, têm duas formas de organizar essa informação. A primeira é sobre signos e estruturas convencionais, que são as classificações, as indexações, por exemplo, as páginas amarelas. É um tipo de indexação. E tem outra parte, uma disposição tecnológica e técnica, que é já a tecnologia livro, biblioteca, arquivo, rede, etc, etc. Então, como se articula o conceito de arquitetura e de poder? Vocês conhecem Michel Foucault? Ele dedicou sua vida no estudo das formas de exercício de poder. A pesquisa de Foucault revisou a história das tecnologias de segurança para entender os mecanismos de controle social. Ele encontrou que no século XVIII vivimos uma passagem da tecnologia da punição, que é exercida por um soberano feudal sobre um território. Isso mudou para a tecnologia da vigilância do governo moderno, que é exercida sobre a massa dentro de uma ordem capitalista. A estrutura de poder se tornou capilar. Este conceito é muito importante porque implica que o poder já não é visível, o poder é microscópico, está em todo lado, em toda parte. Simplificado, transparente, com o intuito de segurar a docilidade e naturalizar os ideais da vida, criando governabilidade por via da autocontrole e alienação. A sociedade cria estratégias por meio de tecnologias que Foucault chama biopoder. Esse conceito de biopoder divide em dois grandes corpos. A biopolítica, que é a regulação econômica sobre os corpos sociais. Por exemplo, a estatística, aquela que diz qual é o termo de vida de um brasileiro versus de um colombiano. Quanto ganha a população. E a segunda, que é a anatomopolítica, é uma escrutar dos sujeitos e disciplinar específica e individualmente, dividindo sua vida em espaços. Um é o espaço laboral, outro é o espaço escolar, outro é o espaço acadêmico. Desde esse ponto de vista, toda essa estrutura cria uma sociedade panóptica, onde a vigilância é permanente, simplificada e transparente. Dentro do centro dessa vigilância está a ciência, como uma forma de identificar os elementos microscópicos que viabilizam esta vigilância. Então, agora, qual é a relação entre a arquitetura e o conceito dos médios? Aí temos a Marshall McLuhan. Ele definiu os médios como a extensão fragmentada dos sentidos e do sistema nervoso. Assim como amplificam alguns sentidos, amputam outros. A amplificação cria uma narcose narcisista que não deixa ver as amputações.
é um entorpecimento ególatra da consciência individual e social. Os meios são agentes do fazer, não do refletir o que se faz. Criamos uma praxis que inclui um sistema valorativo naturalizado como ordem instituída. Os novos meios impactam a sociedade por conta da aceleração e disrupção. Converteram-se em recursos das sociedades para articular o conhecimento coletivo e competir socialmente. Aquele conceito que ela cunhou como aldea global fragmenta os indivíduos e sociedades e os expõe no domínio público mundial. Por exemplo, vocês veem que na internet você procura o que é Brasil? E o Brasil sai a samba, a favela e o futebol. Alguma vez quando um amigo falava, você dizia: você joga futebol? Futebol? Eu não jogo. Você vai na balada? Você dança samba? Não, eu não danço. Você é gay? Você... Não, então você não é brasileiro. Então ele me contra-perguntava: você está nas Farc? Não. Você sabe de café? Não. Então você tampouco é brasileiro. Então, essa fragmentação dentro do espaço digital é um elemento da apresentação daquele que aparentemente é, mas se você procura de trás, não é. Por isso, ao final, a aldeia global está numa permanente guerra na busca da identidade, sempre ameaçada pelas inúmeras mudanças tecnológicas. Cada mudança tecnológica muda todo o nosso conceito do que é significado. E a tecnologia é utilizada por uma tribo dominante, a Norte-América, a Europa, para moldar as outras tribos mais fracas. Isto tem um contexto histórico. As tecnologias da informação, que são a computação e a ciência da informação, foram criadas depois da Primeira Guerra Mundial, como resposta à urgência tecnológica e estratégica dos países desenvolvidos para afiançar seu domínio. Desde esse ponto de vista, o olhar industrial, isso explica, por exemplo, acá, toda aquela associação da vida norte-americana com o elemento industrial que permitiu ganhar a guerra. Esse olhar inserido dentro das tecnologias da informação gera esta equivalência. Você vê que toda a gente fala tecnologia é igual a tecnologia informática, o que não é verdade. Sistema informático é igual a um sistema informatizado, tampouco é verdade. Desde esse ponto de vista, esta lógica dentro desse sistema informacional digital faz parecer ele tão grande, tão avassalante, que reemplaça qualquer outro sistema de informação. E dentro deste mundo globalizado, a sociedade das massas não permite ver que você está dentro de uma estrutura. Você acredita que está dentro de um ecossistema. Sim, é muito parecido, mas não é um ecossistema porque tem estrutura, como pode se ver aí. Então, dentro deste mundo globalizado, você tem as metrópoles dominantes e as metrópoles da periferia. Cada vez que uma metrópole dominante cria uma nova inovação, tem um batir que primeiro impacta seu mercado local. Uma vez o mercado local é esgotado, ela impacta o mercado mundial. Toda a periferia recebe essa tecnologia, mas recebe também os elementos de significado e conotação semiológica que eles implicam. Mas o problema é que nossas sociedades não estão preparadas, nem foram criadas, nem criaram este tipo de elementos. E dentro dessas lógicas existem estas lógicas dominantes. Se enfatiza o acesso à infraestrutura, o que vocês diziam, se assume a neutralidade das tecnologias, o ocidental como superior. Detrás dessas tecnologias tem corporações, tem negócios, tem dinheiro. E, por último, a lógica de mercado. Se você é de interesse econômico ou político, você é incluído. De outro jeito, você é afastado. Então, o que é a brecha digital, em conclusão? Ela nasceu dentro do governo norte-americano, em 1996, num discurso em Knoxville, como resultado da preocupação dos Estados Unidos por a perda da competitividade frente ao Japão e frente à Europa. Que conclusão podemos tirar de todo este análise e aplicação teórica?
Primeiro, toda arquitetura é uma coleção de meios e todo meio tem a possibilidade de amplificar ou amputar parte das nossas percepções. Segunda, toda arquitetura é uma estrutura de poder. A terceira, toda arquitetura impõe uma regulação das atividades, uma disciplina. A forma em que pensamos, a forma em que criticamos é parte moldeada por estes elementos. Isso quer dizer que toda arquitetura da informação tem que ter estas três possibilidades, três características, ou não vai adiantar dentro de uma sociedade. Tem que ser economicamente viável, estruturalmente possível e socioculturalmente aceitável. Mas o problema maior é que tem que ser uma negociação. Se as potências mundiais vêm e jogam a tecnologia informática em nossos países, se existe uma negociação de o que significa, como isso vai impactar nossa cultura, é isto. É um monólogo, não é um diálogo. E, portanto, é violência simbólica e se converte em uma alienação. Então, como conclusão, o grande problema que percebimos no início desta pesquisa, este é parte de um fundamento teórico, é que nossas particularidades, como latino-americanos, como periferia, faz que o modelo da brecha digital, que aparentemente, não posso mostrar porque quebrou aqui, que aparentemente é uma linha onde, por um lado, estão aqueles afastados dos computadores e aqueles que estão dentro do ordem digital, não é uma linha. Realmente é mais como um queixo gruyère. É um elemento cheio de buracos, e esses buracos significam distintas impossibilidades socioculturais. E por último, infelizmente, o que está acontecendo em nossas comunidades como efeitos colaterais desse advento das tecnologias digitais é um mistério, por conta de que em Latinoamérica ainda não temos pesquisa crítica sobre o comportamento informacional. É que quero falar ou significar com crítica. Não basta fazer uma análise estatística de temos 40 computadores, aqui temos 20. Isso não é o fundo da situação. Temos que fazer uma análise crítica da significação do que significa ter um computador dentro de uma comunidade que, por exemplo, não sabe ler. O programa Cibal, por exemplo, da Uruguai. Muita gente, aqui na Colômbia tem uma cidade que se chama Castilla la Nueva, que teve um programa espetacular da informatização. Mas você vê que muitos meninos, eles não sabem o que fazer com o computador. Não tem desenvolvimento social e econômico que acompanhe aquele desenvolvimento digital. Muito obrigado. Muchas gracias. Vamos a continuar con Andrés Barrios Rubio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia, que nos va a presentar la ponencia Influencia de las redes sociales en el desarrollo de contenidos en la radio colombiana. Bueno, buenas tardes. El trabajo que les vengo a presentar el día de hoy se realiza en el marco de los programas de comunicación social y tecnología en producción radial que ofrece la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Es un proyecto que fue aprobado dentro de las convocatorias internas de investigación de la universidad y el nombre original del proyecto es Cómo influencia en las redes sociales la generación de contenidos y el establecimiento de la agenda radial colombiana. Es un trabajo que encabezo como investigador principal, lo trabajo con mi coinvestigadora que es la profesora Gloria Consuelo Fajardo Valencia, y en este momento empezamos a vincular estudiantes, que es el caso de Johan Buitrago, que hoy nos acompaña también aquí en esta charla. Los avances tecnológicos pues están procediendo en forma vertiginosa cada día. No acaba de salir un dispositivo cuando ya están saliendo nuevos dispositivos que superan el anterior con creces, y aparte de ello, pues la llegada de esas nuevas tecnologías nos invade de nuevos medios, nos invade de nuevas alternativas de creación de nuevos contenidos y de alternativas de alcance para todos para generar contenidos a través de esos nuevos medios, y abre la posibilidad de expresar un nuevo mundo. De ahí el por qué estudiar los más media. Asimismo, los nuevos procesos de infocomunicación que suceden en todas las esferas de la sociedad pues son un soporte cultural y tecnológico al quehacer de la sociedad contemporánea mundial, y ameritan también pues su estudio, resignificación e investigación.
Y la pregunta es, ¿quién mediatiza esos más media y cómo los mediatiza? De ahí ingresa uno a uno de los grandes problemas que aquejan ahora la comunicación y se deriva que veníamos de una comunicación que era vertical, autoritaria, enmudecedora y anticomunitaria. Y hoy en día estamos en una comunicación humana abierta, mediada por la tecnología, disponible para quienes hacen uso de las diferentes herramientas que ofrecen las redes sociales y las TIC. ¿Qué consecuencias acarrea esa mediatización y cómo entender los contenidos y las formas de los más media? Esos más media que día a día llegan a cambiar el mundo, llegan a formar parte de nuestra cultura, de nuestro quehacer y de nuestro actuar. De ahí la importancia de estudiarlo y esos movimientos que surgen y las relaciones que se van viendo en el espacio y en el tiempo que van surgiendo con esos medios de comunicación y esas alternativas. ¿Desde dónde abordamos la comunicación para este estudio? Daniel Prieto tiene una postura clara sobre la cual gira el programa de comunicación social de la Tadeo y lo ve como un campo transdisciplinar que centra sus estudios en tres aspectos: la producción, la circulación y el consumo de productos comunicacionales que deben ser entendidos dentro del contexto de la cultura y la sociedad, pero asimismo como el mercado y otras formas de intercambio simbólico y la dinámica entre lo global y lo local. La comunicación se considera entonces como un proceso determinado por tres momentos claves donde está la interacción, la significación y la mediación. Tres momentos que implican la existencia de actores que realizan esas acciones, tendientes a la construcción y circulación de sentidos y a las formas de representación de la realidad, que es lo que vemos como significación, y mediadas a su vez por diferentes dispositivos que son creados por la cultura. Antes, lo que decíamos, era uso autoritario, vertical, enmudecedor y anticomunitario. Y entonces hoy en día esta mediación tecnológica hace un uso abierto, que la comunicación sea globalizada y que todos empecemos a generar redes. Redes amplias y microredes dentro de esas redes que estamos formando en los distintos medios de comunicación, en las distintas alternativas de comunicación que vamos planteando. Eso asimismo lleva a una revolución tecnológica y a la fusión de medios que comienzan a potenciar lenguajes y características esenciales. La radio jamás olvidará que su fuerte es el sonido, la televisión su imagen y la prensa su texto. Y cada uno lo debe potenciar con esas herramientas de fácil acceso y de operación que se van a empezar a generar en esos dispositivos móviles que ya son ubicuos, cotidianos, construyen experiencias cada día dentro de un entorno cultural, económico, político y social. Asimismo, habrá quienes dicen que los medios envejecieron con sus audiencias y perdieron espacio al interior de la sociedad, pasando de ser una oportunidad a convertirse en un problema, y esas relaciones que hoy en día existen entre el público y el medio están llenas de desconfianza. Creemos más en el periodista que en el mismo medio, en ciertos tipos de información. Empieza a primar una competencia sobre la cual voy a empezar a generar unas redes, y unas redes donde va a haber se va a compartir cierto tipo de información, cierto tipo de imágenes, y se va a generar unos mecanismos de amistad entre el usuario, el periodista y el medio. La introducción de las TIC y las redes sociales en el actuar de los seres humanos y de la sociedad en general trae consigo el replanteamiento de formas de comunicación entre unos y otros. Hoy en día importa es el número, no importa quién está ahí, entre más tenga, mucho mejor. Entonces, aquí estamos en un entorno de redes de comunicación y de colaboración en que lo que importa es sindicalización, afiliación, agregación y comunidades a través de distintos portales y de distintas redes. Aquí dice una autora que es Mignolia Pineda, venezolana ella, que al integrarse a dichas tecnologías a los medios tradicionales se están produciendo modificaciones en las formas de percibir e interpretar por parte de los sujetos, especialmente de los niños y los jóvenes, hasta el punto que se puede decir que hay un cambio progresivo de mentalidad en donde el entorno tecnológico ocupa un lugar central desde el cual mirar e interpretar la realidad. Eso que antes le creíamos a la televisión y a la radio, que nos crea el mundo fantástico, hoy en día no sabemos quién nos lo está creando a través de una red social. La evolución de las tecnologías cambia esa relación de los públicos con los medios y cada día son más fragmentados y se diluye la mediación característica
y tradicional que han tenido los medios de comunicación. En la sociedad se perdió el contacto físico, el cara a cara. Los jóvenes de hoy dicen tener muchísimos amigos. Volvemos al cuento del número. Tengo 1900 seguidores. ¿A cuántos de esos conoce y con cuántos interactúa? Es más bien el refugio para no sentirse solos en el mundo de hoy. Un mundo donde la familia ya prácticamente se encuentra por la noche para llegar a dormir, pero no para interactuar y para tener una verdadera interacción entre unos y otros. Las redes sociales juegan un papel importante en la evolución y la estrategia de los medios de comunicación, y los medios lo saben, y por eso cada día buscan estar más en estas redes sociales y generar tráfico sobre su contenido y su propuesta de integración en pro de generar comunidades que fortalezcan no solo la imagen del medio, sino la de sus periodistas. Y ahí hay que centrar la mirada en las redes sociales. Uno, el protagonismo que adquiere el receptor, ese protagonismo que no tenía en la comunicación anterior. Hoy en día el receptor marca la ruta informativa de los medios. La información personal que se está compartiendo en las redes, a veces en exceso. Los encuentros de familiares y amigos, la publicación sin límites que se da de información, la misma satanización de las redes a veces por ciertos hechos que ocurren, pero también hay movimientos muy buenos y marchas como las que se han visto aquí en Colombia en protesta contra los grupos guerrilleros. Se evidencian historias particulares de cada uno de los que están en estas redes. Esa comprensión por parte de los medios de tener presencia en las redes sociales, hay que aprenderlas a utilizar y a fortalecer para marcas y productos. El marketing tomó una importancia fuerte dentro de las redes sociales y muy superficial se la van mandando al usuario y están logrando esa fragmentación, ese intercambio, esa escala de valores, esa colaboración y esa interacción que es lo que le interesa a cada medio de comunicación. Entonces hay que estudiarlos, son centrales de esa vida cotidiana, son conductos que proponen rutas, son asimismo lenguajes que proporcionan textos y rutas, representaciones para la interpretación bajo un referente espaciotemporal que va a vincular a unos con otros. El ser humano de hoy está así, totalmente interconectado. Hoy en día no nos vemos sin aparatos y sin dispositivos que nos permitan tener la conexión con la tecnología. La red se ha convertido en el lugar ideal para el consumo audiovisual y el encuentro entre personas, y por ello los medios empiezan a comprender el replanteamiento del entorno social de la información, que es la materia prima. Esa información y la comunicación viene a ser el servicio bajo el cual estamos funcionando y vamos trabajando. Ahí está esa comunicación en todos los aspectos, sea con pares, sea con la academia, sea con la familia, siempre vamos a estar en la red. Una red que ha ido replanteando. En el 85 hablábamos de comunicación personas-objeto. En el 90 persona-objeto-persona. En el 95 pasamos a persona-objetos-personas. Ya en el 2000 hablamos de redes personas y redes infinitas. Y del 2005 para acá hablamos de redes infinitas, redes personas y redes objetos. Estamos en un mundo totalmente en red y totalmente interconectado. Un mundo en el que conviven experiencias de medios de comunicación interpersonal con medios de comunicación de masas, donde siempre vamos a hablar de un medio tecnología, de un receptor tecnología, pero por supuesto un emisor que también está con la tecnología, y es un círculo en todas las direcciones y siempre compartiendo lo que estamos viendo. La radio dentro de ese entorno digital y de las TIC, esa radio ahora converge en la red y se ve abocado a involucrar en su quehacer particularidades comunicativas de las redes sociales y de las TIC, al tiempo que las entremezcla con los conceptos tradicionales del medio. Sin perder su esencia, empieza a hacer este entorno digital y ese entramado digital. La radio adopta diferentes maneras de llegar al público, sea en vivo y en directo como ha sido tradicional, o en diferido a través del podcast y de las distintas alternativas que le ofrecen las redes. Los enlaces, las fragmentaciones, espacios en los que el oyente hasta autoprograma sus emisoras, de acuerdo con los intereses, bajo el criterio de la universalidad de acceso. De la inmensa mayoría pasamos a la inmensa minoría, pero una inmensa minoría que vale y que la debemos conservar y que la queremos potenciar cada día.
La radio, indudablemente, dentro de un entorno de la sociedad de la información, requiere un proceso tecnológico que va a digitalizar la señal, una comunicación sin cables a través de dispositivos portátiles y de tecnologías de internet, para lo cual siempre va a ser necesario un acceso fácil y rápido a los datos, señales de audio y video, indudablemente ya necesitamos integrarlas, una radio digital con contenidos atractivos, aplicaciones interesantes que potencian lenguajes para un objetivo final, reducir espacio, eliminar información redundante y aumentar la calidad del mensaje y de la transmisión que se viene dando. El tener presencia en las redes implica saber qué se busca y qué se pretende, más no perder esa importancia de las figuras públicas, hombres reconocidos a los cuales se les cree por el nombre y por el tipo de cadena en el cual trabaja. Una comunicación en red para consolidar marca personal y empresarial, una marca en la cual la gente cree, una marca que lleva a tener unos principios de autenticidad, de identidad, de personalidad, de diferenciación, ética y de reglas, unas reglas que le impone la red social. Quiero compartir con ustedes algo que alguna vez vi en el portal de Puro Marketing, que decía que el moverse en redes implicaba tener cualidades de varios oficios. Del periodista deportivo, la capacidad de narración de la acción en tiempo real. Del detective, la investigación de situaciones. Del analista, las tendencias, averiguarlas. Del estratega, establecer pautas de actuación. Del comunicador, se está en un medio de comunicación. Del creativo publicitario, la originalidad, que es imprescindible en las redes. Del poeta, la expresión escrita. Del mago, crear ilusiones. Del filósofo, contenido con dimensión profunda y trascendental. Del lingüista, la ortografía. Del vendedor, dar a conocer la marca y lo que ofrece. Del animador, invitar a la acción. Y del diplomático, ser políticamente correcto a través de las redes y los movimientos que se hagan. En conclusión, la radio de ayer hablaba de DJs, hoy en día hablamos de playlist. Todo programado en un computador. Antes éramos formales, hoy en día somos muy informales a través de la radio. Antes hablábamos de oyente receptor, hoy hablamos de un oyente interactivo. Antes había una distancia con la información, hoy en día es personalizada la información. Antes hablábamos de periodista, locutor, operador de audio, hoy hablamos de un periodista todero. Todo lo tiene que saber, todo lo tiene que hacer y se tiene que mover solo. Antes hablábamos de procesos analógicos, hoy hablamos de procesos digitales. La información era el elemento principal, hoy en día es un complemento más de la parrilla de programación. El nicho del mercado segmentado, hoy en día buscamos igualdad social. Los contenidos programáticos desde el emisor, hoy los contenidos programáticos están dados desde las redes sociales. La información desde la presencialidad, hoy en día la información desde la virtualidad. Lo podemos hacer todo en red. La adaptación tecnológica siempre ha existido. Antes hablábamos de empíricos como hombres de medios, hoy hablamos de profesionales. Antes hablábamos de 3-5 personas en una mesa de trabajo, hoy hablamos de más de 25 personas, más de 25.000 personas. De radio local antes, hoy en día global. Del respeto a los derechos, a la igualdad y a la libertad. Inmediatez y calidad, hoy en día una inmediatez sin rigor porque lo que importa es ir rápido y obtener información. Esto quiere decir, vamos a un cambio que nos implica movimientos, unos movimientos que nos generan retos bajo unas estrategias y la gestión supremamente importante. Trabajar para comunicar, informar, poderle hablar, expresarle al oyente, relacionarse, tener una apertura que nos va a obligar a compartir, a generar opinión, una unión entre todos, que va a tener unas reglas bajo una ética, un respeto al otro, analizar esa formación que vamos a necesitar de cada uno de nosotros. En conclusión, hoy en día el medio tiene que oír al usuario y no me voy sin antes compartirles la frase: la democracia solo es posible con el acceso fácil a la información y las buenas comunicaciones, y la tecnología es una forma de facilitar esas comunicaciones. Muchas gracias. Vamos a continuar con Eugenie Richard de la Universidad Externado de Colombia, que va a presentar la ponencia Twitter en la campaña para la alcaldía de Bogotá, más diálogo, más participación. Buenas tardes. Bueno, yo soy Francisa, pero voy a hablar en español y lo mejor que pueda. Agradezco su indulgencia.
Hace un año, para los que no saben, estábamos en elecciones en Colombia. Se eligieron, entre otros, los alcaldes aquí en este país. Y mi interés era medir el grado de implicación de los estudiantes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, donde trabajo en la campaña para estas elecciones. Entonces, Colombia, es importante saber que Colombia no se caracteriza por ser un país de movilización fuerte. Sin embargo, entre 2008 y 2010 aparecieron nuevas formas de participación política a raíz de nuevas herramientas estratégicas. Entonces tuvimos performance, flash mob, el besatón, el abrazatón durante las marchas en contra de la reforma de la Ley 30 hace 2 años. Pueden ver nuevas formas de participación política que tomaron la forma de besatones, abrazatones, es decir, una manera más creativa, una manera más artística de hacer pasar un mensaje, pero igual que tenía un contenido político. Y tuvimos entonces la transformación de unos ciudadanos en prosumidores de la información, es decir, que no eran solamente consumidores, pero también eran productores de contenidos en línea gracias a las herramientas de tipo 2.0. Y tenían la posibilidad de influir en las 3 agendas, que son la política, la mediática y la pública, y eso lo podían hacer por la primera vez sin necesidad de intermediarios, que sean políticos o que ya sean mediáticos. Entonces eso nos dio un panorama, digamos, nuevo, que les permitía convertirse en ciberactivistas, es decir, personas que utilizan herramientas de tipo 2.0 para influir sobre las agendas. Las redes sociales, ¿qué dice la investigación? Pues las redes sociales proponen una serie de ventajas para los ciudadanos, pues permite establecer un diálogo no solamente entre ellos, pero entre ellos y los candidatos a diferentes cargos elegidos, sin intermediarios, como les dije, les permite crear una sensación por lo menos de más cercanía entre el candidato y el elector. Hay la posibilidad de crear contenidos, de coordinar la acción colectiva y de modificar las agendas. Para los candidatos en campaña les permite tener más visibilidad fuera de los medios de comunicación tradicional, sin estos intermediarios, y es una poderosa herramienta de estrategia de comunicación estratégica. Sin embargo, es muy importante recordar una verdad, es que un seguidor en Twitter o un amigo en Facebook no significa un voto, significa un seguidor o un amigo, no más allá. Entonces, la problemática que yo planteé es saber si Twitter mejora la calidad de la democracia en 2 ámbitos. En cuanto al diálogo que se establece entre los candidatos y los electores, y en cuanto a la movilización ciudadana. Para eso se estructuró un estudio acerca de 100 estudiantes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y se escogieron 4 tipos de variables demográficas, de conocimiento político, de consumo de los medios de comunicación tradicionales y de consumo de Twitter. Entonces, si miramos en un primer tiempo cuál es el uso que hacen Twitter los candidatos a la alcaldía de Bogotá, pues podemos ver que en los imaginarios colectivos existe esta idea que Twitter ayuda a mejorar el contacto entre los candidatos y los electores. 80% de los estudiantes dicen, sí, yo creo que Twitter definitivamente es una herramienta que nos acerca. Sin embargo, si miramos la realidad, eso es el Twitter de Gina Parodi. Aquí tenemos a la gente que ella sigue y a la gente que la sigue. Podemos ver que hay una gran diferencia entre las personas que la escuchan a ella y las personas que la escuchan. Al final de la campaña, ella tiene 8.5 más seguidores que seguidos. Pero ella no es la peor. Si miramos Carlos Galán tiene 362 veces más seguidores que seguidos. Es decir, que aquí ni siquiera alcanzamos a ver la línea como progresa, porque la diferencia entre los dos es tal que no hay manera de ver eso. Gustavo Petro también tiene muchísimos seguidores porque él empezó a utilizar su misma cuenta de Twitter cuando era senador, entonces tiene mucho más seguidores. Pero pueden ver también, él habla mucho, pero no escucha a muchos. Enrique Peñalosa, idem, y David Luna, idem. Entonces, si miramos las cifras, podemos ver que sí, efectivamente, los candidatos utilizan Twitter, pero miren, Gina Parodi, por ejemplo, tiene más de 92.000 seguidores, pero sigue solamente a 10.000 personas. Miramos, por ejemplo,
David Luna tiene casi 37.000 seguidores, pero sigue solamente a apenas 1.500 personas. Y podemos ver que la evolución de las cifras, pues podemos ver que los seguidores aquí se multiplica por 2, sí, aquí también se multiplica por 2, pero estos se multiplican por 4, por 3, por 4,5, por 2. Significa que a lo largo de la campaña hay cada vez más gente que escucha a los candidatos, pero los candidatos no necesariamente escuchan a cada vez más gente. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, si miramos el número de tweets diarios, ¿aquí qué podemos ver? Pues que los candidatos hablan mucho, pero escuchan poco. Así que aquí el diálogo no es realmente un diálogo, es más bien un monólogo. Los candidatos hablan, pero no escuchan mucho. Si miramos el número de tweets diarios, podemos ver que aquí Gina Parodi estaba escribiendo 140 tweets diarios. Gustavo Petro estaba publicando 607 tweets diarios, es decir, 25 por horas. ¿Qué significa eso? Significa primero que nadie puede leerlos todos, porque si no, no hace nada más. Y significa que el candidato tampoco los escribe todos él. No puede, tiene un equipo que está dedicado a eso. Significa que podemos hablar realmente de diálogo, porque primero ellos hablan, pero no escuchan. Y además, hablan mucho, sí, pero no todo el mundo los puede escuchar. Y no hay respuesta. Digamos que se disparan muchos mensajes, pero no hay realmente una retroalimentación. Entonces, más que hablar de diálogo, podemos hablar de monólogo. Toca mirar, sin embargo, que las cuentas de los candidatos a la alcaldía no tienen un muy buen ranking en Twitter Colombia. Es decir, miren, Gustavo Petro, que fue elegido, es el número 64 de los más seguidos en Colombia. Si tomamos David Luna, por ejemplo, está en el número 483. Entonces, sí hablan mucho, pero además no tienen, no digamos que no tienen mucho impacto lo que están diciendo. Entonces, Twitter no es una agora virtual que se dice, porque los hombres políticos y más que todo los candidatos en campaña lo utilizan como si fuera una herramienta 1.0. Es decir, para disparar un mensaje, pero no realmente para la participación y la retroalimentación. Entonces podemos hablar más que un diálogo, hablamos de monólogo. Y además, los que siguen los candidatos políticos no necesariamente participan. Muchas veces retuitean. Entonces cuando yo retuitean, ¿qué hago? Hago caja de resonancia a lo que dice el candidato, pero no estoy realmente participando. Y además el interfaz de Twitter no ayuda al diálogo, porque el timeline pone todo así, según cómo se publica, pero entonces si yo hago una pregunta al candidato, pero que el candidato publica 25 tweets a la hora, pues de pronto voy a tener mi respuesta, pero muy lejos. Entonces eso no es un diálogo. Entonces hay muchas dificultades por parte de la utilización de los candidatos en campañas para hablar de Twitter como una herramienta que mejora el diálogo. Ahora, ¿cómo es la utilización de Twitter por parte de los estudiantes? Entonces, si miramos, podemos ver que los estudiantes se dicen al 75% interesados o muy interesados en política, lo que nos debería poner a pensar que van a ser activos en las redes sociales. De hecho, son unos estudiantes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, son jóvenes, tienen entre 18 y 25 años. Normalmente son estudiantes que están predispuestos a ser unos ciberactivistas, tienen buenos capitales económicos y sociales, se informan muchísimo, entonces normalmente deberían ser muy activos. Sin embargo, miramos, si los preguntamos si está vinculado a una campaña, podemos ver que son muy poquitos. El 86% no está vinculado a ninguna campaña. El 56% dice que, el 56% no se ha identificado con sin ningún candidato. ¿Sí? ¿Usuarios de Twitter todos ellos? No, los estudiantes en general, los 100 estudiantes. Y a menos de 2 meses de la elección hay una mayoría que no sabe para quién va a votar. Entonces estamos hablando sí de estudiantes jóvenes, sí de estudiantes interesados en política, pero ya la incertidumbre es grande. Podemos ver que aquí las campañas no han logrado generar realmente entusiasmo por parte de los estudiantes de esta facultad.
En cuanto al conocimiento político, podemos ver que para unos estudiantes que estudian política, el conocimiento político es muy bajo. Saben muy poquito sobre la ley de víctimas, no saben si se incluye las víctimas del Estado, no saben cómo se llama el gobernador de Cundinamarca, no saben a qué se refiere el decreto 660 del ministro de Hacienda, no saben ni siquiera cuántos candidatos cada partido puede presentar en el Consejo de Bogotá. En cuanto al uso de los medios de comunicación tradicionales, podemos ver que su medio preferido es la prensa en Internet, seguido de la televisión, las redes sociales, la radio y las conversaciones con familiares y amigos. ¿Por qué prefieren eso? Porque es de fácil acceso, la información en Internet es de fácil acceso y es muy rápido, es lo que más les interesa. ¿Y cuántas veces al día se informa? Pues podemos ver que se informan bastante. Sin embargo, el uso de Twitter es bastante decepcionado, solamente la mitad tiene una cuenta en Twitter, es decir, el 50%. Y más del 70% lo tiene menos de 6 meses o un año. Entonces son novatos en esta... Y muchas personas siguen menos de 100 personas, significa que son poquitos a utilizarlo desde hace poquito tiempo y siguen a poquitas personas. Y más que todo siguen a periodistas, líderes de opinión y periódicos. Los políticos aquí solamente representan 10%. Y como el 50% no tiene una cuenta en Twitter, significa que solamente el 5% de los estudiantes pueden eventualmente tener un contacto o un diálogo con el candidato. Es decir, que es muy bajito. ¿Por qué abrió la cuenta? Pues más que todo es para saber de la actualidad. Entonces, finalmente podemos ver que el interés en política o las campañas no motiva el uso de Twitter. Más que todo es la edad y el semestre cursado. Mayor es el estudiante y más conectado va a estar a Twitter. Y el interés en política es lo que determina definitivamente si uno va a participar o no. Si va a votar, si va a ir a una marcha, pero no es el Twitter. Pero si tenemos Twitter tenemos más conocimiento. Es decir, los que tienen Twitter saben mejor responder a las preguntas de conocimiento. Al fin, ¿Twitter para qué? ¿Piensa usted que Twitter funciona para... ¿Usted piensa que Twitter en campaña sirve a qué? Convencer, casi nada. Movilizar, sí, un poquito más, pero sobre todo sirve para informar. Es decir, que incluso los estudiantes piensan que es una herramienta de tipo 1.0 y no tanto 2.0. No hay interacción. En conclusión, pues, es que Twitter no mejora la calidad de la democracia ni en términos de diálogo ciudadano, ni en términos de movilización ciudadana. ¿Por qué? Porque la utilizamos como una herramienta de tipo 1.0 para difundir propaganda y para crear un monólogo. Porque Twitter todavía, el uso de Twitter es demasiado marginal en Colombia para que realmente cambien las cosas, y porque la plataforma y la interfaz que utiliza Twitter no genera mucho diálogo. En cuanto a la movilización, podemos ver que en los imaginarios sí existe. Twitter permite movilización política, pero el alcance es muy limitado todavía. Y entonces podemos ver que los medios que son los más utilizados todavía en Colombia son los tradicionales, y que Twitter más que todo sirve a informar y no a movilizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el último ponente del día de hoy, Carlos Muniz, Universidad Autónoma de Nuevo León, con la ponencia de redes sociales y política, el papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo de ciudadanos sofisticados en el terreno político. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues igual que nuestra compañera, que no es colombiana, que trabaja en Colombia, yo tampoco soy mexicano, que trabajo en México, y de hecho esta ponencia la presento junto con la doctora Isabela Corduneanu, que está moderando esta mesa, que tampoco es mexicana, pero que trabaja en México, y bueno, pues, en fin, pero vamos a hablar de los mexicanos. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, muy bien, en este caso les traemos pues los resultados de estudios que estamos desarrollando conjuntamente entre nuestras universidades. Yo provengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en el norte de México. La doctora está en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, en Ciudad de México.
Y en este caso lo que hicimos fue a través de una encuesta medir diferentes indicadores de actitudes políticas y en concreto medir, y muy importantemente, la sofisticación política, que ahora vamos a entrar en ese terreno, y relacionar el consumo o el uso de redes sociales y esta sofisticación política para determinar hasta qué punto, aunque bueno, ya un poco las conclusiones me las ha pisado nuestra compañera que ha hablado de Colombia, pero bueno, vamos a ver si nos encontramos lo mismo o no es lo mismo también en el caso mexicano. Bien, para empezar sí me gustaría plasmar un poquito pues, nuestro marco contextual. Obviamente sabemos que una solidez democrática de un Estado pues, no requiere, por supuesto, de instituciones estables y un sistema político estable, pero no solamente necesitamos esto. Necesitamos una sociedad civil, una ciudadanía participativa. Se sobreentiende que cuanto más participativa sea nuestra población y va ya más allá del tradicional voto, que muchas veces es considerado como la única manera de participar, aunque no es real, como nos comentaba nuestra compañera de Colombia, porque existen otros mecanismos de participar en la esfera política. Cuanto más tengamos una sociedad participativa, se sobreentiende que vamos a tener una mejor solidez democrática. Para ello, los estudios lo han dejado bien claro, necesitamos el conocimiento ciudadano, necesitamos conocimiento político. Cuanto más conocimiento político tenga la ciudadanía, mejor preparada va a estar la ciudadanía como para participar en política. Por desgracia sabemos que no todo el ciudadano o no tiene interés en la política, o no tiene cercanía con la política, o incluso no tiene un acceso directo a la información que se está generando en el ámbito político. Y por eso tenemos que hacer una adquisición más vicaria que una adquisición directa. Es decir, entran en juego los medios de comunicación, que como tradicionalmente se han entendido, pues son medios que nos ponen en relación con el sistema político y conocemos qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, como sabemos, la llegada de las tecnologías, de la información, la llegada de los medios digitales ha cambiado esto. ¿Por qué? Porque frente a la tradicional participación en términos, un concepto por ejemplo como el que habla de Brice, o aquí nuestros compañeros que están ahí en otra sala, Valenzuela y Sherman, junto con una participación, en este caso política, más pasiva, que sería la pura obtención de información, estas tecnologías como las redes sociales nos permiten dar un salto y hacer una participación política más activa. Es decir, cuando yo participo en Twitter, cuando yo participo con Facebook, cuando yo estoy comentando, mandando mis posts, estoy haciendo una participación política más activa que no tiene que quedarse en el mero hecho de recibir información. Por eso y por todo lo que se ha comentado, la verdad es que pues, no tengo que hablar más de la importancia de las redes sociales y de la importancia de Internet. Está claro y lo tenemos muy estudiado que el consumo mediático se relaciona con las actitudes políticas, haciendo que aumenten o disminuyan. Y es de esperar que también las redes sociales puedan afectar a las actitudes políticas, aunque en este caso hay que recordar, como nos dice Ortega, que tiene un carácter ambivalente. ¿Por qué? Porque van a fomentar, y las redes sociales pueden fomentar mucho la cohesión y una movilización cognitiva. Obviamente, como comentaba la compañera de Colombia, se desarrolla más conocimiento cuando estamos dentro de estas redes, pero el problema viene en dar el salto del virtual a lo real. Es decir, es una red virtual donde puede ser que estemos muy relacionados, podemos ser que estemos muy participativos, pero eso no tiene por qué llevarse necesariamente al terreno real, es decir, no se tiene que trasladar, como hemos visto, hacia el voto o hacia otro tipo de participación más tradicional. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que el consumo de contenidos a través de Internet sí tiene un impacto positivo en ciertos componentes de las actitudes políticas. Por ejemplo, en la participación política. Estos estudios muy recientes y otros que vienen desde hace ya algunos años lo dejan bien claro. Hay que apuntar, estos estudios normalmente se han desarrollado con muestras de población juvenil, en donde efectivamente se da, como hemos visto, un uso muy fuerte de Internet, una participación política muy fuerte a través de Internet, y es muy evidente la relación y es muy normal que se encuentre. Sin embargo, lo que sí se ha ido encontrando constantemente es que, aunque pueda haber un impacto, hay mucho más impacto todavía a día de hoy de los medios tradicionales y de otros componentes de actitudes políticas, como el interés, como el conocimiento, como el sentimiento de eficacia política, etc. etc. En el caso de México, que es donde vamos a hacer el estudio, donde vamos a dar los datos, sabemos, por ejemplo, con este estudio de Abundis recientemente publicado, que en torno a solo el 11% está buscando en Internet información sobre política. ¿Mucho o muchísimo?
o sea, siempre o casi siempre. Es decir, estamos todavía ante un segmento pequeño de la población que está buscando en Internet esta información, pero esta búsqueda junto con los medios tradicionales son necesarios ¿para qué? Para generar una población sofisticada, una población que tenga conocimiento. Y aquí llegamos a uno de nuestros conceptos básicos, la sofisticación política, que como actitud política lo que mide es eso, el número, la diversidad, la organización de los esquemas políticos que tenemos nosotros las personas. A partir de la información que obtenemos generamos un conocimiento, ese conocimiento se almacena. Cuanto más esquemas y más complejos sean esos esquemas sobre los acontecimientos, sobre los aspectos políticos, mejor sofisticado voy a estar. Por eso se hace una relación muy intensa, muy fuerte entre sofisticación política y conocimiento, aunque también otros autores, y ahí nosotros seguimos esos autores, se debe de vincular también junto con el conocimiento el interés. Se hace una unión. Las personas muy interesadas en política y que además tienen un alto conocimiento, son personas que están muy preparadas, son personas que tienen un compromiso intelectual o cognitivo muy alto en la esfera con los asuntos públicos. En este caso, como nos indica Luskin, que es uno de los autores claves para estudiar sofisticación política, va a depender este nivel de sofisticación de estos tres aspectos. Primero, del nivel de información que tenga la persona sobre aspectos políticos. Pero eso no es todo, porque podemos tener mucha información, pero no saberla procesar. Necesitamos también la motivación para buscarla, el interés, por eso se une junto con ese conocimiento, y una capacidad intelectual, y ahí es donde se vincula todo esto con la cultura política. El desarrollo de una buena cultura política nos va a generar ciudadanos que tengan una capacidad intelectual suficiente como para conservar y además organizar esa información de cara a tomar decisiones en el futuro. ¿Hasta qué punto se relaciona esta sofisticación con ese consumo, ese uso de redes sociales? Es lo que queremos estudiar. Y por eso nos planteamos estas tres preguntas de investigación que vamos a tratar de responder. En primer lugar, ¿qué nivel de sofisticación política mantiene la ciudadanía mexicana a partir de la encuesta que hicimos? También, ¿qué factores influyeron en mayor medida en este desarrollo de sofisticación política? Y más en concreto, por el título de la ponencia, ¿cuál es el impacto que el consumo de Internet y de las redes sociales tiene en el desarrollo o en el mantenimiento de sofisticación política? Bueno, en este caso trabajamos con una muestra de 1.204 entrevistados, una muestra representativa de toda la población mexicana, de personas mayores de 18 años, y el trabajo se realizó en abril de 2012, un poquito antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de México de este año. En este caso, obviamente, es un cuestionario telefónico. Bueno, aquí hay un error, llamadas telefónicas en vivienda, obviamente se hicieron a la vivienda, pero no es un cuestionario telefónico. En este caso, el hecho de ser telefónico es una de las limitaciones de los estudios. Sabemos que cuando hacemos encuesta en vivienda es mucho más fácil el poder ampliar nuestro ámbito de preguntas, ¿no? Nuestros indicadores. En este caso tuvimos que trabajar con poquitas preguntas, con poquitos indicadores, e ir a algo muy concreto. Esa es una limitación, obviamente, del estudio que hay que resolver para futuras aplicaciones. En cualquier caso, pudimos trabajar con todos estos indicadores. En primer lugar, si contaban con servicio de Internet, es una pregunta dicotómica, sencilla. También se preguntó de forma dicotómica si si usaban más bien Facebook, Twitter o correo electrónico. En este caso vamos a entender que eso conforman las redes sociales, y lo que se hizo fue un agregado para generar una escala de uso de redes sociales que iría de 0 a 3, en caso de que utilizaran las 3, con una alfa buena, por tanto una consistencia aceptable. Y también se preguntó sobre el sentimiento de eficacia política, es decir, la capacidad que nosotros consideramos que tenemos para contribuir, para participar en política, pero también la percepción que nosotros tenemos de ser tenidos en cuenta por los políticos a la hora de tomar sus decisiones. Por eso, por ejemplo, las preguntas fueron como estas. ¿Y qué tanto toma en cuenta el gobierno la opinión de la gente como usted a la hora de tomar decisiones? Es un agregado, en este caso, de 4 preguntas, que nos generaban este sentimiento. También se evaluó el grado de confianza a diferentes instituciones, generamos una escala de confianza institucional, y finalmente la sofisticación política, como les digo, se asocia entre el interés, que son 4 preguntas sobre interés hacia la política, y conocimiento, con 11 preguntas sobre diferentes aspectos de la realidad política mexicana. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza. El interés hacia la política consideramos que es importante para una buena sofisticación, pero no tanto como el conocimiento, que de verdad nos da un nivel del grado de implicación y del grado de participación efectiva en política. Por eso se suman, pero el interés se le divide a la mitad para darle menor peso.
Bueno, entrando ya en los resultados, en cuanto a la sofisticación nos encontramos con, bueno, aquí a partir de la escala generada hicimos puntos de corte para determinar los que estaban por los percentiles 25 y 75, para entender los que estaban más arriba y más abajo. Nos encontramos con una población normalmente medianamente sofisticada y con una población con un 25% aproximadamente de una alta sofisticación, una alta preparación sobre aspectos políticos y un alto interés sobre política. Viendo ya datos descriptivos, aquí tienen datos descriptivos sobre el uso de Internet, nos encontramos con un 26% de la población que nos indicaba que contaba con Internet regularmente en sus casas, con un 15% que nos decía que tenía Facebook, con un 19% que tenía correo electrónico, con un 7% que tenía Twitter. Obviamente aquí solamente contamos a los que nos dijeron que lo tenían, eso no quiere decir que sea real ese dato, pues nosotros nos tenemos que fiar de lo que nos digan. Y en cuanto a las actitudes políticas, nos encontramos con un sentimiento de eficacia menor a la media, es decir, no se tiene tanto, el ciudadano mexicano no percibe que los políticos le tengan en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Sin embargo, es interesante ver cómo la confianza aumenta mucho, hay confianza bastante en las instituciones. Aquí tengo que decir una cosa, es un agregado en donde hay confianza hacia instituciones como la familia, que es muy alta, y hacia el Parlamento, que es muy bajo. Pero a estos efectos lo quisimos agrupar para algo que vamos a ver ahora. Y una sofisticación baja, una sofisticación que está por debajo de la media teórica, que en este caso era 2,25. Estamos hablando, como vimos, de una sofisticación baja. El primer estudio que tenemos que hacer es una relación bivariada entre la sofisticación que queríamos medir y estos diferentes variables independientes. Nos encontramos como aquellos que tienen Internet, aquellos que consumen redes, aquellos que tienen eficacia política también tienen mayores niveles de sofisticación, y sin embargo aquellos que tienen sofisticación política se relacionan de forma negativa con la confianza. Es decir, los más desconfiados hacia las instituciones son los que mayor sofisticación, conocimiento tienen sobre lo que ocurre en la realidad política. Obviamente estas son relaciones bivariadas, necesitamos un mecanismo, un estudio multivariado para ver hasta qué punto esto de verdad está impactando en sofisticación. Por eso pasamos a las regresiones. Y en una regresión, en un modelo primero, vimos cómo a efectos sociodemográficos, el ser hombre, el tener un nivel de ingresos elevado y el tener una edad elevada era lo que estaba impactando en mayor sofisticación política. Cuando metíamos la exposición a través de redes y de Internet, vimos cómo no variaba, no estaba impactando. Es decir, aquella relación que se podía ver, sin embargo, en la realidad quedaba anulada. No estaban llegando a impactar esta posesión de Internet o este consumo de redes sociales en la sofisticación. Y sin embargo, cuando incorporábamos las actitudes políticas, nos encontrábamos como efectivamente aquellas personas que más sentimiento de eficacia, que más consideraban que estaban preparados y que podían contribuir y que menos confiaban en las instituciones, más sofisticación política desarrollaban. Bueno, y también las personas con más ingresos, que normalmente pues, suelen ser personas que tienen acceso más fácil a información y que por tanto van a tener más conocimiento, o podría explicarse así. Esto quiero decir que aunque no estamos trabajando sobre cinismo político, es similar a estudios que hemos hecho antes, tanto en México o como por ejemplo lo que han encontrado en Chile, donde una población altamente preparada, altamente interesada en política, sin embargo presenta niveles muy altos de desafección política. Algo que es contrario a lo que normalmente en las teorías internacionales se encuentra, donde entendemos que alguien que esté interesado, alguien que tiene conocimiento, es un buen ciudadano y es alguien que quiere participar y es alguien que va a votar y es alguien que va a tener confianza. Aquí nos encontramos con una desafección, pero no anómica, no enferma, sino una desafección comprometida, es decir, personas que sí les gusta la política, que sí están interesados, que sí quieren participar, pero que no les gusta quiénes son los que están desarrollando esa política. Como conclusiones, diremos que, por desgracia, nos encontramos con niveles de sofisticación política similares a los de 95. Este estudio es un estudio hecho en Ciudad de México con una encuesta también, con una muestra de ciudadanos mexicanos. Se encontraban casi el mismo nivel de sofisticación. No hemos avanzado en tantos años, que tenemos casi 20 años. Además, incluso es más, les voy a decir, en estudios con jóvenes también nos encontramos niveles similares. Además, también nos encontramos que hay una falta de efecto de consumo de contenido en Internet en la sofisticación política. Como le digo, como también hemos encontrado en otros estudios. Quiero apuntar en esto. Eso no quiere decir que no pueda haber un efecto.
Esto quiere decir que, en primer lugar, hay una limitación. Quizás si pudiéramos segmentar entre edades, es muy posible que en edades más jóvenes pudiéramos encontrar un efecto, una relación, sobre todo teniendo en cuenta después de todo lo que ocurrió, como bien decía la doctora Isabel esta mañana, con el movimiento 132. Es muy probable que nos encontráramos una mayor relación o una mejor relación. Sin embargo, la muestra no nos permite hacer esos segmentos. En un estudio posterior, sí, desde luego, tenemos que profundizar, medir mucho mejor el consumo de redes sociales y además también el poder segmentar hacia esos entornos de la población, a esos estratos de la población que sin embargo sí tienen mayor relación. Y finalmente seguimos demostrando, como en otros estudios, que el principal impacto proviene de las variables políticas. Una buena cultura política donde no solamente haya información, sino también haya otra serie de demostraciones como la eficacia política es necesaria para generar personas más sofisticadas. Bueno, con eso termino, muchas gracias. Gracias. Muy bien, procedemos a unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Les voy a pedir, si tienen preguntas, que digan para cuál de nuestros ponentes y que se presenten, ¿no? Que tengan un nombre y la universidad o la institución de la universidad. Adelante. Para la profesora de la startup, mi nombre es Andrés Giraldo, de la Universidad de Medellín. Quisiera preguntarte, porque uno habla que hay unos escenarios de participación y lo que nos encontramos es que no lo hay. Existen redes sociales diferentes a Twitter donde sí haya cierta sinergia entre gobernante, gobernado, empresario, cliente, profesor, estudiante, donde haya cierta participación ciudadana. Bueno, pues hay que saber que la investigación sobre las redes sociales pues, es bastante joven porque por ejemplo, las redes también virtuales es un fenómeno joven. Lo que pasa es que las redes sociales hacen tanto ruido en los medios de comunicación tradicionales que tenemos la impresión que es un fenómeno muy global, mientras lo que demuestra la investigación es que es un fenómeno bastante reducido. Y además las personas que participan son siempre los mismos que hablan y son siempre los mismos que escuchan. Y eso es un fenómeno que volvemos a encontrar sobre los foros, por ejemplo, de los periódicos o de la radio. Muchas veces son siempre las mismas personas que hablan y lo que se hace muchas veces es que uno se responde al otro. Entonces el diálogo realmente existe en los imaginarios colectivos, pero no existe realmente en otro lugar. Y ni Twitter, ni Facebook, ni foros de periódicos, ni de todo eso realmente crean lo que llamamos un diálogo. No conozco hasta este momento un espacio virtual que sea realmente un árbol. Hasta ahora no. Desafortunadamente. Mi salón de clase sí lo es. Bueno, yo insistiendo un poco en la pregunta de él, diría que sí los hay, pero son los espacios cerrados. Sí. Esos que se abren para compartir los mismos intereses. Y es el fenómeno que pasó en México en política en las elecciones federales del 2012, justamente con el Yo Soy 132, que empezó con un acontecimiento en la calle, en una conferencia, no empezó en la red, obviamente, de un candidato y se fue a la red, ¿no? O sea, como que sí pudiera compartirse algo en la red cuando haya algo compartido anteriormente en la realidad real. Sí, eso es la implicación que hay online, offline, que se complementan muchas veces, pero entonces el crecimiento es mejor si arranca offline y se pone al online, pero es difícil que cuando estamos en el online que se traduzca realmente en un gran éxito offline. En Colombia ha funcionado, en 2008 tuvimos un movimiento que se llama 1 millón de voces contra las FARC, que convocó unas marchas en contra de la guerrilla y que reunió realmente a varias millones de personas. Pero fue un momento y un movimiento a la vez. Después se está perdiendo realmente vigencia, está perdiendo fuerza. La MANE, también la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, intentó hacer eso, les funcionó bien al principio, pero es muy difícil realmente guardar el entusiasmo y la fuerza solamente con el online. Se tienen que conjugar esfuerzos online y offline, si no es complicado. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para todos los profesores, porque
creo que se repite un poco el esquema y es, hay una visión idealizada de lo que era Internet, la promesa de Internet que decía Neil Pond en el año 2000, que llegó a Latinoamérica y en Latinoamérica la absorbimos completa. Pero lo que uno ve, gente de UOP, porque ustedes pesquisaron, y todos ustedes muestran que la diferencia entre el mito y la realidad es enorme. Serían dos preguntas. La primera, ¿ustedes piensan que en Latinoamérica todavía, o sea, los que aquí estamos, que comenzamos a ver esa desmitificación, a ver esos efectos y esos elementos dolorosos de no cambio, somos minoritarios? Que Latinoamérica todavía está dominada por una idealización digital que es la que guía las políticas y la que está en los medios. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cuál podría ser un elemento teórico que nos permite explicar esto? Porque, por ejemplo, a pesquisa de vocês, os fatos são muito claros. Mas, novamente, você tem múltiplas pesquisas no redor, no Uruguai, com o projeto de Ceval, tem uma da Universidade da República do Uruguai, até múltiplas. O problema é que a pesquisa joga os dados. Aqui está a realidade. Mas a interpretação teórica ainda não está. Está o dor, mas não está a explicação em porquê. Essas são as duas perguntas como para debater. Además, porque nos han dicho que en América Latina, puntualmente, la brecha digital se da para eliminar indicadores de pobreza. Un tema también que está muy cuestionado, y hace parte del indicador de ETOS de Brasil o del Colombia Digital en Colombia, no sé en México cómo se manejará. Pero nos han vendido la idea de que la digitalización de los países, las TIC, reducen la pobreza. Sim, em todas as esferas de política pública, né, isso é visado. Então, por exemplo, no Brasil, nós estamos perseguindo a informatização de escolas, a informatização de todos os serviços públicos, hospitais, de segurança pública, delegacia. A gente persegue esse processo de informatização, mas, na verdade, eu nem sei se é algo que vem de fora, e é uma ideia que nós assumimos como sendo havendo uma necessidade prática de implementá-la, mas eu acho que talvez seja uma questão até de, não sei se controle da informação, mas é uma forma de organização da informação num ambiente em que a gente tem muita informação por aí circulando. Então, por exemplo, pensando na questão da escola. No Brasil, nós temos muito problema de evasão escolar, muitas crianças que não se formam, mesmo na educação primária. Então, hoje mesmo, a Patrícia, que também apresentou um trabalho sobre a frequência dos alunos do ensino médio e o que de fato eles estão fazendo na sala de aula. Então, a gente tem uma série de gaps de informação que a informatização preenche um pouco, quer dizer, traz informações sobre isso e permite que a política pública atue especificamente nos problemas que no mundo offline existem, né? Então, uma vez que todas as escolas estão informatizadas e nós conseguimos saber o número, a quantidade, qual o tamanho da problemática de evasão escolar, de não progressão escolar, é possível que o governo, o Ministério da Educação, quer dizer, as instituições governamentais atuem nesse processo, tentando reduzir esse problema, né? Então, que seria talvez uma leitura poliana desse processo, né? Tem de fato uma questão que é o quanto que a informação, ter acesso à informação é um valor, né?
Então, quando se pensa em ter o computador e a internet na escola para uso dos alunos, está se pensando sim que é uma forma de se informar, além do livro didático, além da enciclopédia, que é um conhecimento que foi escrito em 1985, que nós estamos ainda usando. É uma outra forma de se informar, né? Também é um jeito, talvez, cor-de-rosa de enxergar a situação. Acho que na mesma linha, mais do que ter acesso à informação, o que essa pessoa quer fazer com essa informação, com esse acesso. E qual que é a iniciativa que ela tem. O que eu vejo no Brasil, isso não é empírico, mas é que não é que você expandiu a participação política de muitas pessoas, você expandiu a possibilidade de participação política de muitas pessoas. Então, não é que você vai dar o acesso, as pessoas simplesmente vão começar a se interessar pelo que elas não se interessavam antes. Ela só tem essa possibilidade. O que eu vejo é que você expande a possibilidade de quem já disseminava informação, assim como, por exemplo, no caso de uma propaganda eleitoral. Você expande a possibilidade desses nichos que já possuíam essa capacidade mobilizadora. Então você concentra mais ainda aqueles grupos, aquelas populações que dominam a grande população. Sim, que mas não, o que eu quero chegar é, primeiro, que a forma que as TIC foram jogadas no Latinoamérica, eu digo jogada porque vocês vê historicamente, a entrada foram 5 anos. E foi assim. Primeiro, é um olhar absolutamente sem teoria, não tem uma base teórica por trás de um conhecimento do comportamento informacional do usuário, nem sequer das características do usuário. Segundo, tem uma presunção que é, se você joga o aparelho vai mudar a sociedade. Mas a realidade, ela muda, é uma potencialidade. Você não sabe para onde vai. Aqui o problema, por exemplo, que el que tú decías en tu investigación, y es, claro, está el Twitter, es la potencialidad, pero lo que hace el muchacho que está con la capacidad, no lo sabemos porque no lo conocemos. Entonces, desde ese punto de vista, mi percepción, mi sentimiento también es que esta discusión, creo que en los países y territorios generadores de Internet, yo lo marqué en el mapa, que son realmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Esta discusión fue o está siendo desarrollada desde hace unos 20 años. Nosotros apenas estamos con la sensación, pero lo más grave es, y eso es lo que me preocupa, yo no sé si somos minoritarios. A mí a veces en la misma universidad hay gente que me regaña porque dice, lo que pasa es que a usted no le gusta la tecnología. Claro que no. Yo soy un creyente de la tecnología. Pero le dicen que investigue sobre TIC. Vamos a respetar los turnos. Investigue sobre TIC para saber que esa sí funciona. Queremos contestar. No, es que tenemos aquí, el compañero está esperando desde hace tiempo. Sí, mira, yo sobre la primera pregunta que hacías, realmente dentro del mundo de la investigación académica muchas veces tenemos mitos. Es como, por ejemplo, el típico mito que ya hemos hablado de los jóvenes no participan, porque como los jóvenes normalmente se encuentran las mayores tasas de abstención a nivel de voto, no participan. Eso es un mito, claro que participan con otros mecanismos. Aquí también creo que hubo un mito, en el sentido de pensar que las tecnologías, pensar que Internet iba a ser algún boom que iba a llegar y iba a movilizar todo eso, iba a ser un terremoto. Y puede ser que lo sea, claro que puede ser que lo sea. Lo primero, puede ser que lo sea a nivel político en un futuro. ¿Por qué? Porque para una gran parte de la población, aunque utilice Internet, Internet no sigue sin ser un medio tan confiable como otros para obtener información política. O sea, alguien de, voy a poner un ejemplo, 50 años, estoy convencido que aunque utilice Internet, va a seguir viendo un periódico como un mecanismo mucho más fiable para obtener, sí, legítimo. Eso no quiere decir que en un futuro no pueda pasar, eso es lo primero. Y lo segundo, es un problema metodológico. Por ejemplo, en este estudio es lo que les decía, tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque solamente podemos meter 5 preguntas, 6 preguntas, no podemos hacer nada más. Entonces es un uso general, eso es una exposición. Hace muchos años que está demostrado en la investigación que hay una diferencia entre la exposición y la atención. Una cosa es que tú te expongas a televisión y otra cosa es que utilices la televisión para informarte de política. Se sobreentiende que el que consume televisión tiene un impacto negativo ese consumo en actitudes políticas, y es posible, pero el que utiliza televisión para informarse sobre política, ese consumo, que es una atención, va a ser diferente. El tema es,
el que utiliza Facebook, el que utiliza Twitter, ¿para qué lo utiliza? Es muy probable que el que lo esté utilizando con fines políticos sí esté desarrollando una mayor activación política, una mayor formación, sofisticación. El tema es que hay que desagregar eso, o sea, hay que dejar de ver como el uso totalitario para centrarnos en el uso particular, ¿no? Y eso es lo que todavía tenemos que hacer en los estudios, el llegar. Lo que pasa es que, a diferencia, es como les decía a compañeros en este congreso, les decía, cuando estudiábamos antes los tradicionales noticias de prensa, los tradicionales análisis de contenido, es muy sencillo, tú te vas a la biblioteca y tienes las noticias, no hay problema. Pero cuando estás trabajando con internet es muy complejo. Claro, es muy complejo porque es vivo, o sea, es el día, es como, pues no sé quién planteó ahí, ¿no? Ya el consumidor ya deja de ser consumidor, es prosumidor, ¿no? Así o sea, es. se intercambian los roles, entonces realmente es muy complicado el estar haciendo un estudio realista, serio, pero hay que conseguirlo. Entonces yo creo que es un reto metodológico, más que un reto teórico, es un reto metodológico, el poder llegar a poder hacer una medición. Ok, tenemos aquí el... dos cositas muy puntuales. Soy Daniel Moreno, de Ciudadanía en Bolivia. Primero, me parece que en relación al estudio de ustedes, no sé si y también a la pregunta que hacía el compañero, no sé si Internet debería ayudarnos a crear ciudadanos sofisticados, sino más bien ciudadanos autónomos. A lo que voy es que la posibilidad de comunicación horizontal, directa, entre ciudadanos, que por supuesto no es universal, que por supuesto tiene límites asociados al acceso a la tecnología y también a cierto nivel educativo, y por supuesto a la edad, los jóvenes están bastante más adelante que personas de mayor edad en esto, pero me parece que el cambio fundamental que introduce el Internet es esta posibilidad de hacer lo que Castells llama el mass self-communication, esta comunicación horizontal entre individuos que no tienen intermediación ni del poder estatal ni de los partidos políticos. Entonces eso genera ciudadanos autónomos, ciudadanos capaces de pensar en sí mismos, y eso es muy coherente con más bien lo que tú muestras, esta desafección o este sentido crítico hacia las instituciones políticas. Y ahí está el movimiento, no sé, Yo Soy 132, o los jóvenes estudiantes en Chile, que son fundamentalmente movilizados a través de TICs, y eso es inobjetable. Y en segundo lugar, una consideración metodológica nada más. Me parece que en el modelo multivariado que muestran hay pues una colinearidad muy alta entre el nivel económico y sexo con uso de Internet. Entonces, claramente, los que más usan Internet son las personas que tienen un nivel económico más alto y nivel educativo, que era otra variable que tenía que era significativa en el modelo, y los hombres frente a los demás. Entonces, ahí me parece que hay ruido. Claro, hay un problema metodológico de colinearidad que se podría tratar de otra manera en términos analíticos. Si no asumimos ahí el consejo. Y en cuanto al otro, no está reñido el ser autónomo, pues el sofisticado, todo lo contrario. Alguien sofisticado tiene suficientes esquemas como para pensar de forma autónoma y no dejarse. De hecho, en los estudios experimentales se demuestra claramente cómo personas sofisticadas son los que menos se dejan persuadir y menos se dejan llevar. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad de pensar de forma autónoma, de forma crítica, con lo cual es justamente eso, o sea, el sofisticado debe de ser autónomo y decidir qué tipo de relación establece, si es horizontal, si quiere hacer vertical, porque incluso esa persona sofisticada obviamente va a llegar un momento en el que va a establecer una relación vertical de líder de opinión, puede llegar a establecerla, ¿no? Entonces, pero lo que voy es que no está reñido, al revés, es lo lógico, que alguien sofisticado sea autónomo. Okay. Dos últimas intervenciones. Solo un comentario también abundando. Bueno, primero, el trabajo de ustedes, aún que lo hicieron a través del teléfono, me parece adecuado que lo hayan hecho así porque estaban investigando Twitter. Entonces no creo que tenga tanto sesgo y que sí se puede utilizar. Vengo de otra ponencia de al lado, donde se estaban precisamente tratando de medir indicadores distintos para ver la participación política, que no fueran el ingreso, la ocupación, etc. Y se hablaba de religiosidad, se hablaba de responsabilidad, se hablaba de... Entonces es un poco... un reto teórico y un reto metodológico, ver por dónde vamos a ver las redes sociales, porque yo creo que desde el momento en que estamos observando redes, nos tendríamos que ir a la antropología cultural, o sea, la antropología social, aquella que nos dice que se construye el conocimiento en la comunidad,
¿no? Y cómo se construye a través del lenguaje, y qué lenguajes son los que van a compartir los imaginarios, etc. Entonces, sí tenemos que valernos de una teoría ahora, replantearla, y también a nivel encuesta, a nivel variables indicadores, otros indicadores para medir los twitters, o sea, cómo está participando más allá de aquel ente político que nosotros imaginamos que era el participativo, porque esto está generando movilizaciones, lo sabemos. A lo mejor no son offline, ¿no? O sea, son online, o sea, empiezan en vivo y terminan en la web, pero sí son abruptas y son tremendas como las de los países árabes, ¿no? Entonces, ojo, yo creo que es un momento importante para todos. No tenemos ahorita muchas respuestas, pero sí muchas preguntas. Sí. Muchas gracias. Mi pregunta que puede ser para todos, pero en función del tiempo se la dirijo a Andrés, de la radio. Es que en tu título de la ponencia habla un poco como el desarrollo de contenidos a partir de las nuevas tecnologías. Eso fue visible, digamos, en algún momento concreto de la investigación, nuevos géneros, nuevos formatos de la radio digital, hibridaciones de géneros, nuevas segmentación de públicos, como televisiones. En este momento en Colombia se está evidenciando desde los medios de comunicación muy basados en los temas más ubicados en Twitter, son los que van guiando el desarrollo de programas. Y al acercarse uno a los periodistas, a los directores de los diferentes espacios, dicen, yo los miro, los tengo en cuenta, pero sin embargo sigo ejerciendo voluntades del medio en la línea informativa. No hay una influencia sobre generación de nuevos esquemas y de nuevos formatos. En este momento, básicamente, se están preocupando por potenciar la radio hablada sobre la radio musical, teniendo en cuenta que hoy en día uno descarga una lista de discos a un dispositivo portátil y no necesita poner radio. Entonces la radio está reinventándose nuevamente para potenciar la información y para que ese contenido informativo sea atrayente a los oyentes. Ok, perfecto. Creo que podemos seguir de esta discusión en la cena, en las redes. Tenemos un anuncio antes de declarar cerrada la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, a todos, gracias por la participación. Les quiero informar que